En Matemática 3.14 iniciaremos con nuestro primer curso Geometría Plana y abordaremos en el primer capítulo o capítulo número 1 el tema de rectas, segmentos y ángulos. Este primer capítulo estará englobado por una serie de partes en la cual iniciaremos con la parte número 1. Antes de iniciar esta primera parte, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se analizará o se enseñará en este primer capítulo. Empezaremos con los conceptos de recta y qué es lo que conlleva, tanto los casos de semirrecta, rayo. Luego abordaremos específicamente el concepto de segmento y el otro concepto es el concepto de ángulo. Iniciando nuestro primer capítulo, rectas, segmentos y ángulos, en esta primera parte definimos los conceptos previos que tenemos que tener en cuenta como curso de geometría plana, definiendo qué es el conjunto convexo. Tenemos nuestro conjunto P representado en una forma geométrica en la cual trazamos dos puntos y estos puntos podemos unirlo mediante una línea o segmento que definiremos más adelante su concepto y podemos ver que esta línea se encuentra dentro del conjunto P. Entonces, por lo cual estaríamos diciendo, y con este motivo se denomina que P es un conjunto convexo. Luego, el caso contrario, cuando no es un conjunto convexo, que vendría a ser lo contrario a la definición anterior. Si tenemos un conjunto M de la misma manera representado en esta forma geométrica como se puede observar, si definimos dos puntos cualesquiera del este conjunto y lo unimos de la misma manera con una línea, podemos ver que hay parte de la línea que no está contenido en el conjunto. No está contenido en el conjunto. Claro, en este caso el conjunto M. Entonces, esto nos conlleva a decir que el conjunto no es convexo. Conjunto conexo. eh, ¿A qué se denomina este conjunto conexo? Si representamos de la misma manera a un conjunto como una figura geométrica en la cual le denominaremos el conjunto R, y si trazamos un par de puntos dentro de este conjunto, en este caso el punto A y el punto B, y trazamos una línea curva continua, como se puede observar, y este conjunto de puntos pertenecientes a la línea curva están contenidas en este conjunto que le hemos denominado R, entonces a este conjunto se le denomina conjunto conexo. Conjunto múltiplemente conexo. ¿Qué establece el siguiente concepto? Tenemos el conjunto que se muestra, en la cual la denominaremos conjunto M, y posee ciertos agujeros, como se puede observar. Entonces, si por cada agujero trazamos curvas alrededor de estos agujeros, como se puede observar la curva C1, la curva C2 y la curva C3, podemos observar que estos puntos de esta curva están contenidos en el conjunto M. Entonces, de ahí parte este concepto, es decir, un conjunto múltiplemente conexo se define por aquel conjunto en la cual existe por lo menos una curva siempre cerrada que no es contraíble a un punto. Como se puede observar, las curvas C1, C2, C3 no lo podemos contraer a un punto. ¿Por qué? La curva C1, si lo tratamos de reducir, por ejemplo, que esta sea nuestra curva C1, observamos que esta curva de acá no está contenida en el conjunto M. Entonces sabemos que la primera condición de un conjunto conexo
es que la curva que tracemos esté contenida en el conjunto para denominarlo conjunto conexo. Entonces, en este caso, podemos observar que no podemos reducir esa curva, como por ejemplo en el caso de la definición de conjunto conexo, que sí, podemos trazar otra curva que pasa por los puntos. Inclusive, si estos puntos A y punto B se van acercando, la curva se va haciendo cada vez más pequeño, que podríamos reducirlo inclusive a un solo punto. A diferencia del siguiente conjunto M, que las curvas C1, C2, C3, como había comentado, no se puede reducir a un punto. A esto se denomina conjunto múltiple conexo. Ya he definido estos conceptos previos en nuestra primera parte del capítulo 1. Ahora pasaremos a definir los conceptos de recta. ¿Qué es una recta? Una recta es un elemento de la geometría y a su vez es un ente matemático, en la cual está constituido por un infinito puntos que tienen la misma dirección. ¿Qué se refiere con indicar la misma dirección? Que los puntos se encuentran en la misma dimensión, es decir, están en una misma línea, no curva. Así, esta configuración de puntos en una misma línea, que por lo tanto se encuentran en una misma dimensión, una sola dimensión, es lo que conformará una recta. Así podemos concluir que dos puntos determinan una. Como se puede observar en la siguiente imagen, tenemos la representación geométrica de la recta, en la cual le podemos asignar un nombre que por lo general se representa con una letra. Le podemos dar el nombre de la recta L, pero esto lo representamos de una forma simbólica, una forma matemática, de la siguiente manera. El nombre de la recta L, y haciendo referencia que estamos hablando de una recta, el símbolo de una recta, bueno, más pequeña sobre la letra L. Una forma de representar también la letra L es mediante dos puntos. Es decir, trazamos dos puntos cualesquiera de la recta, el punto A y el punto B, y podemos denominar la recta AB, y de la misma manera simbólica representando la recta en forma más pequeña encima del nombre de la recta. Es común que cuando indiquemos un nombre a la recta sea por lo general una letra minúscula, pero bueno, no es un caso estricto, sino recomendación. Una vez definido qué es una recta, pasaremos a ver cada parte o estructura de la recta. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si ahora a la recta lo partimos a partir de un punto cualesquiera? Por ejemplo, tenemos la recta L, como se puede mostrar, y elegimos un punto O y trazamos, partimos la recta desde ese punto O. Es decir, cortamos y vemos que la recta está dividida en dos partes. Entonces, si de esas dos partes seleccionamos a esta sola parte que observamos, le vamos a denominar semirrecta. Entonces, definiendo qué es específicamente una semirrecta, semirrecta es una porción de la recta que es dividida por cualquiera de sus puntos y no consideramos dicho punto o dichos puntos. Cuando hago referencia a dichos puntos es porque también puedo formar una semirrecta cortando acá, acá tengo otro punto y acá tendría otra semirrecta, digamos. Es un ejemplo. Pero si nos vamos al ejemplo que estamos mencionando, entonces, como se puede observar, esto es mi semirrecta, pero no consideramos el punto donde hemos partido, digamos, la recta. ¿Por qué detalle este concepto? Porque aquí vamos a ver a continuación el concepto de rayo, que es similar al concepto de la semirrecta, en la cual tenemos una recta, trazamos un punto O y podemos elegir cualquiera de las dos partes. Resaltamos de color rosado la parte de la recta que hemos obtenido al partir en dos la recta. Entonces, si se observan, es similar el concepto. La diferencia radica en que
En este caso, vamos a considerar al punto O. Entonces, a este conjunto de puntos, incluido el punto O, vendría a ser el rayo. Aquí justamente parte la diferencia es semirrecta y rayo, que en el caso de semirrecta es una parte de recta que no incluye el punto donde se ha partido, y el rayo también es una parte de recta que sí en este caso incluye el punto donde se ha partido. Entonces, se observan, la recta es un conjunto de puntos que están en una misma dirección, que se desplazan en sentidos opuestos de una forma de representación, como se puede observar en este sentido y el otro en este sentido, pero en una misma dimensión, en una misma línea, o lo que se define, una recta. En cambio, la semirrecta es una parte de la recta en sí, de la misma manera, el rayo es una parte de la recta en sí, en la cual la diferencia de estos dos conceptos es que el semirrecta no incluye el punto de corte y el rayo sí incluye el punto de corte. Es decir, el rayo parte de un origen. Y esto nos conlleva a un concepto muy útil cuando empecemos a realizar los ejercicios. Rayos opuestos. Dos rayos opuestos son aquellos que tienen la misma dirección, están en una misma línea, pero en sentidos contrarios, como se puede observar. Tenemos el rayo de color naranja, que lo podemos mencionar con el siguiente nombre. Trazamos un punto A dentro del rayo y tenemos el rayo OA, y luego trazamos el otro rayo de color verde, trazamos un punto A', en la cual formaremos el rayo OA'. Como se puede observar, los dos rayos están en una misma línea, pero en sentido contrario. Y además, si unimos esos dos rayos, como se puede observar, formaríamos lo que es una recta. Ya definido el concepto de recta, ahora analizaremos una parte muy útil de la recta aplicado a los ejercicios que veremos más adelante, el segmento de recta. ¿Qué quiere decir el segmento de recta? El segmento de recta es una porción de la recta comprendido entre dos puntos extremos. Es decir, aquí tenemos la figura de la recta L y trazamos dos puntos cualesquiera, el punto A y el punto B. Si extraemos esta parte de la recta, como se puede observar, a esta parte lo que se va a denominar segmento AB. ¿Cuál es la representación matemática de este segmento AB? Es de la siguiente manera. Es el nombre del segmento que está definido por esos dos puntos extremos y una línea de forma pequeña del segmento. Luego, como estamos hablando ya de un tamaño que sí podemos definir, en este caso una longitud del segmento de recta, podemos medirlo de la siguiente manera. Tenemos el segmento AB y podemos, por ejemplo, imaginemos un lapicero, que es nuestro segmento. Nosotros podemos medir con una regla la longitud de ese lapicero. Entonces, de manera similar, acá tenemos nuestro segmento AB, y en la cual podemos medir, y lo vamos a representar mediante L, a la longitud del segmento AB. Ahora, de esta manera, ya entendiendo el concepto de segmento, entendiendo cómo podemos medir la longitud de un segmento, podemos ya realizar ciertos cálculos matemáticos de una forma de interpretación de lo que es longitudes proporcionales. Por ejemplo, si tenemos el segmento AC, como se puede mostrar en la imagen, y trazamos un punto cualesquiera dentro del mismo segmento, por ejemplo el punto B, vemos que acá, si analizamos de forma visual, tenemos dos partes, AB y BC, que vendrían a ser dos segmentos, AB y BC. Por lo cual, podemos decir lo siguiente. Tenemos la longitud del segmento AB que lo vamos a representar
como a su longitud. Luego tenemos el segmento BC que representaremos su longitud con la letra B. Y podemos definir lo siguiente, que cuando hablamos de proporción estamos hablando de una división. Claro, sabemos que en aritmética hay proporción geométrica y proporción aritmética, pero en este caso estamos haciendo referencia a una proporción geométrica. Entonces, cuando hablamos solamente de proporción, aclarando, estamos haciendo referencia a una proporción geométrica. Aquí tenemos que la proporción o división entre los segmentos AB y BC vendrían a ser la división de las longitudes A entre B. Y por la teoría de aritmética, justamente en tema de proporciones geométricas, que veremos más adelante en un curso de aritmética, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. AB va a ser A multiplicado por una constante. Y el segmento BC, su longitud, estamos hablando de su longitud, va a ser de B por la misma constante. Esto en aritmética, como comentaba, en proporciones, cuando tenemos esta proporción de aquí, esta relación entre ambas relaciones, nos permite de alguna manera dividir cada uno, pero para ello tenemos que multiplicar a cada valor, tanto del numerador como del denominador, por una constante. Y este concepto es lo que, digamos, lo que se lleva justamente en una proporción geométrica. Haciendo un paréntesis a este tema de segmentos, cuando tengamos una proporción de la siguiente manera, entonces ya por un concepto previo que les acabo de comentar, yo puedo dividir el x, que va a ser un 3 multiplicado por una constante, que uno lo puede representar por una letra cualquiera, en este caso m, y el y también va a ser un 2, pero multiplicado por la misma constante. Esto lo menciono de una forma sencilla, simple, que claro, en el curso de aritmética que se publicará también por este canal más adelante respecto al tema de proporciones, se indicará con mayor detalle. Ahora continuaremos con otros conceptos de segmento, como punto medio de un segmento. ¿A qué hacemos referencia? Por ejemplo, tenemos el segmento AB, como se puede observar, y trazamos un punto M, en la cual este punto M debe partir al segmento en dos partes iguales. Es decir, si medimos la longitud de AM, que vamos a representar con la letra D, al medir la longitud de MB, también me tiene que indicar el valor de D. Como vemos, el punto medio es aquel punto que parte al segmento en dos partes iguales. Matemáticamente, la longitud del segmento AM es igual a la longitud del segmento MB. Es decir, si medimos cuánta es la longitud del segmento total AB, vendría a ser 2 veces el valor de D o 2 por D. Ahora, al analizar la definición de punto medio y al realizar ciertas operaciones, como se puede observar aquí, ya podemos generalizar un poco más, es decir, operaciones con la longitud del segmento. Tenemos nuestro segmento AB y trazamos un punto N en cualquier parte del segmento. Si medimos la longitud AN, que lo vamos a representar con la letra D sub 1, y luego medimos la longitud NB, que lo vamos a representar con la letra D sub 2, y la longitud AB, que lo vamos a representar con la letra D, podemos decir lo siguiente, que la longitud AB es igual a la suma de estas longitudes, es decir, la longitud total, que estoy trazando una línea azul, es igual a la suma de partes, AN más NB. Ahora, representando cada valor en la ecuación, es decir, cuánta es la longitud AB, vendría a ser D es igual a la longitud AN, que es D sub 1, más la longitud
NB que vendría a ser D sub 2. Y acá ya tenemos una ecuación matemática, un cálculo matemático que ya nos permite de alguna manera en los ejercicios más adelante, cuando nos pidan cuánto vale D sub 2 o cuánto vale la longitud NB, pero nos dan de dato la longitud AB y la longitud AN, o nos den de dato la longitud AN y la longitud NB y nos pidan cuánto vale la longitud AB. Es una forma sencilla, práctica de ir entendiendo los cálculos que se van a realizar en los ejercicios de segmentos. El siguiente concepto, denominado puntos colineales, hace referencia a lo siguiente. Son aquellos puntos que están en una misma línea o en una misma recta. Si lo vemos de una forma gráfica de la siguiente manera. Tenemos la recta, denominada L, y trazamos los puntos A, C y B. Y observamos que es lógico que estos tres puntos están en la misma recta. Entonces, al estar en una misma recta o en una misma línea, a estos tres puntos se le denomina puntos colineales. Si alguien me dice, profesor, y si tenemos acá la recta o una línea, sea las dos formas, una recta o una línea o un segmento, y trazamos un punto aquí, el punto A, el punto R, la recta, y acá otro punto S, y acá otro punto T, y vemos que estos cuatro puntos están en la misma recta, claro, también son puntos colineales. Si en el segmento trazamos un punto A y el punto B, también son puntos colineales, pero si alguien me dice, acá trazamos el punto R y acá el punto T, ¿estos son puntos colineales? No. ¿Por qué? Porque no están en una misma recta, no están en una misma línea o un mismo segmento. Entonces, esto también es muy importante cuando nos digan, por ejemplo, los ejercicios. Los puntos A, B y C son colineales. Entonces ya con esto, ya partimos que los tres puntos están en una misma recta. ¿Correcto? Ahora, claro, puede ser que estén así también. A, C y B. Es decir, al final los tres puntos son colineales. Pero ¿cuándo sería esta primera forma? ¿Cuándo sería esta segunda forma? Eso ya lo veremos en los ejercicios con mayor detalle. Como les mencioné anteriormente, la configuración de los puntos A, B y C que sean colineales no es como la primera forma que les estoy indicando, también puede ser de la siguiente manera. Punto B, el punto A, el punto C. O de la siguiente manera que es el punto C, el punto A, el punto B. Y sabemos que hay más configuraciones como el punto A, el punto B y el punto C. Ahora, para colocar los puntos A y B, C, para indicar en qué posición exacta están los puntos A y B y C, ya depende de las condiciones que nos indica el ejercicio. Por eso les mencionaba que vamos a ver con mayor detalle cuando veamos los ejercicios o ejemplos. Ahora definimos el axioma de orden en la línea recta. ¿Qué es un axioma? Previamente, antes de definir este concepto. Un axioma es una verdad establecida, incuestionable, que es válida y que nos sirve para la construcción de nuestra teoría o argumento matemático. Ahora, definiendo este axioma de orden en línea recta, mencionamos lo siguiente. Si los puntos A, B, C son colineales y AB más BC es igual a C, entonces se dice que B está entre AC o B está entre C y A. ¿Cómo así? Tenemos la recta y ya sabemos que los puntos A, B, C son colineales. Entonces tenemos las siguientes configuraciones que habíamos mencionado anteriormente. Pero acá nos dan una condición más. Nos dice que AB más BC es igual a C. Si recordamos anteriormente lo que vimos un cálculo matemático con el tema de longitudes, si nos dice que AB más BC es igual a C, entonces nos están diciendo que el total vendría a ser el segmento AC. Entonces lo representamos en la recta denominada recta L y trazamos los puntos A y C. Ahora, ¿dónde indicamos este punto B? Podríamos, si no nos
Si no nos dieran esta condición, podríamos decir, bueno, el punto B puede estar aquí, el punto B puede estar aquí, o el punto B puede estar aquí. A las finales los tres puntos son colineales. Pero esta condición es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que AB más BC es igual a C. Entonces, en otras palabras, este punto B debe estar dentro del segmento AC. Porque de alguna manera estaríamos diciendo AB más BC nos da el total de AC. Al contrario, que indicáramos que el punto B está acá, no podríamos decir que AB más BC está aquí. Si borramos estos puntos, me va a dar como resultado todo el segmento AC. Entonces no tendría, digamos, un sentido matemático ahí. Por lo tanto, el punto B tiene que estar en cualquier parte del segmento AC. Así cumpliendo la condición que AB más BC es igual a C. Continuaremos este capítulo en la siguiente parte. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbase a este canal y muchas